Prototipo franco-inglés 001 del avión supersónico Concorde de 148 toneladas de peso, movido por 4 turborreactores, que desarrollan tanta potencia como las máquinas de transatlántico británico Queen Elizabeth II, realiza su primer vuelo, conducido por el piloto de pruebas galo André Turcat. Después de rodar 1.500 metros por la pista del aeropuerto de Toulouse-Blagnac, la gigantesca aeronave se mantiene en el aire 27 minutos con pleno éxito. Cuando termine todos los ensayos, el Concorde, con cabida para 140 pasajeros, cubrirá en 3 horas y media, en lugar de las 8 que invierten los actuales reactores, la línea París-Nueva York a través del Atlántico. 1969, aeropuerto de Toulouse. Se realizan las pruebas del Concorde. 14 años antes, en Sevilla y en el aeropuerto de Tablada, se realizó la primera prueba del Saeta. Y 66 años antes, en Dayton, Estados Unidos, el primer vuelo de un biplano. Es el 17 de diciembre de 1903. Gilbert y Orville Wright consiguen volar durante unos minutos. El siglo XX es sin duda el siglo de la aviación. Con la firma del Tratado Hispanoamericano empezaron las relaciones con el exterior y comenzaron a operar líneas aéreas comerciales con España. De los Estados Unidos venían verdaderas fortalezas volantes, o por lo menos nos los parecía a los que éramos niños por entonces, aunque aquellos aviones todavía eran de hélices. La gente acudía a los aeropuertos a ver los aviones. Era todo un espectáculo. Nosotros teníamos Iberia. Era toda una institución. Y en el extranjero actuaba como una embajadora. Aquellas azafatas, pilotos, radiotelegrafistas que nos llegaron incluso a traer la música pop y rock del extranjero. Ustedes ya se han podido percatar cuál es el tema que vamos a desarrollar esta noche aquí, en Madrid, en la memoria. El automóvil, ya lo hemos desarrollado. El cinematógrafo, lo estamos haciendo permanentemente. Si no fuera por él, pues seguramente no estaríamos juntos. Los lunes, desde Onda 6 Televisión a las 10 de la noche. Y la aviación, el avión, para mí no me cabe la menor duda que fueron los 3 inventos que marcaron y sobre todo cambiaron la forma de vida de todos los hombres, de toda la humanidad en el siglo pasado. Y este es el tema que vamos a desarrollar y a tocar aquí esta noche, la aviación. Y estamos en un lugar cargado de historia. Aquí, en este aeródromo, en el de Cuatro Vientos, que fue el primero que se creó en España, y por supuesto en Madrid, se han escrito páginas, las páginas más importantes de la historia de nuestra aviación, de la aviación española. La aviación, qué maravilla, qué invento. Ha conseguido mejorar la calidad de vida. Gracias a la aviación se han salvado vidas. Nos hemos podido comunicar, se han intercambiado y nos hemos fundido unas civilizaciones con otras. Yo creo que ya, de la misma forma que sin el automóvil no podríamos vivir, tampoco sin la aviación. Lamentablemente, como en todos los inventos,
siempre hay lo negativo, y es que en momentos de guerra, pues también la aviación se ha utilizado para cegar la vida de los seres humanos, con eso tan horroroso como los bombardeos. O sea, todo eso, muchas cosas, lo hemos dicho antes en la pequeña introducción. Tenemos algo que es emblemático y es historia, Iberia, qué maravilla Iberia, porque verdaderamente en momentos incluso difíciles, cuando mucha gente no sabía ni en qué lugar estaba España, era posiblemente el embajador, la embajadora más importante que teníamos, las líneas aéreas, la compañía Iberia. Esta noche yo no sé qué es lo más importante, si la gran carga documental que he traído, de un valor incalculable y sobre todo por los testimonios, o los personajes, los invitados que tenemos aquí esta noche para la tertulia. Yo voy a tratar de hablar esta noche poco porque ya nos falta tiempo, acabamos de empezar y nos falta tiempo. Y aquí en este aeródromo y en este maravilloso museo, viviente, porque todas las piezas que hay aquí es que tienen vida propia, vuelan, y nos lo van a contar los invitados. Detrás de mí hay un aparato que este año se va a cumplir 70 años de que estuvo operando en los cielos de Madrid. Unos le llamaban rata, los nacionales, otros le llamaban mosca, los republicanos. Se utilizaba para la defensa de Madrid. Increíble, historia por todos los lados. Y conmigo, pues en primer lugar, un comandante que yo le voy a pedir permiso para ser yo el que comande de alguna forma dijéramos, vuelo que vamos a hacer de aproximadamente alrededor de 1 hora y 20 minutos, y espero que estén cómodos y que vuelvan nuevamente a hablar con nosotros el próximo lunes. Y el comandante que nos acompaña, historiador también, don Jaime Velarde. Jaime. Gracias. Qué maravilla de ser humano. O sea, ha sido comandante de Jumbo y ahora pilota una de las joyas que están aquí rodeándonos. Muchas gracias. Efectivamente. Por estar aquí. Y además me siento enormemente satisfecho después de volar un avión tan grande como era el Jumbo, volar una cosa tan pequeñita pero tan agradable y tan divertida como es el avión que yo vuelo, igual que todos los demás componentes de la Fundación. Gracias. Muy bien. Y con nosotros hay también un periodista que es Luis Calvo. Buenas noches. Buenas noches. Luis Calvo, que es el redactor jefe de una revista que se Avión Revue, ¿correcto? Correcto. Y que está especializado totalmente en el tema de la aviación. Exacto. ¿También se toca el tema histórico o todo También, lo que es la aviación actual? Nosotros tratamos todo el tema de la aviación, todo tipo de aviación, desde la deportiva hasta los mayores aviones de transporte, de combate, la exploración espacial. Estamos sentados en sillas de aviones de época. Y esto, por ejemplo, pues es un timón, me parece, ¿no? Un timón, y hay una mascarilla de oxígeno. Y me dice sí, pues el otro invitado que tengo a mi derecha, otro comandante, que a lo mejor seguramente comandante que hemos volado juntos sin saberlo, porque pues yo he utilizado mucho el avión. A lo mejor alguna vez, sí. Juan Manuel Valle, todo el mundo dice que, y él prefiere y le conocen por Manuel, ¿no? Sí, Manolo. Exactamente, Manolo Valle. Lo de Juan Manuel Valle casi nadie me llama así. Manolo, me gustaría ahora mismo que le transmitas a tu hermano mi agradecimiento por estar aquí en un lugar. Su hermano es responsable de este lugar maravilloso, y ya no solamente el contenedor histórico que he dicho antes, sino el contenido. Sí, ¿Cómo se llama tu hermano? Carlos Valle. Carlos Valle es el presidente de la Fundación Infante Orleans, y toda la Fundación Infante Orleans os quiere dar la bienvenida. Es un honor, un verdadero honor para nosotros que en este museo, en este hangar, tenga cabida este programa. Todo lo que sea divulgar la ciencia, la cultura aeronáutica, es nuestra obligación y es nuestro placer, y por eso reitero la bienvenida. Y como por arte de magia, todos los domingos primeros de cada mes, estas piezas cargadas de historia vuelan. Sí, pero no tiene nada de magia. La aviación es al revés, un conjunto de voluntades encaminadas en un mismo fin. La Fundación Infante Orleans es el producto de más de 30 años de trabajo. Sí. Lo que ocurre es que llega a su eclosión hace 13 años, y desde entonces, el primer domingo de cada mes, estas bellas máquinas, vuelan para que lo vea el pueblo de Madrid. Bueno, yo tengo que decir que algunas de estas bellezas volantes han llegado en un estado verdaderamente lamentable. Lo que mucha gente que no entiende del tema hubieran dicho, esto es simplemente chatarra. Pero aquí, en un hangar continuo, que he ido hace un ratito a cambiarme,
impresionante las manos que tienen un equipo de expertos y cómo artesanalmente se vuelven a reconstruir tal como eran en original. Y bueno, estos señores se montan en ellas y vuelan, y es algo que es digno de alabar y de agradecer, pues yo creo que por todos los madrileños, porque el poder venir aquí un domingo y con la familia y verlo volar, pues de verdad, muchas gracias, ¿eh? Y bueno, yo creo, como aquí todo el mundo sabe, hay que ver algo, pues yo he preparado, vamos a ver la primera pieza y ha sido, bueno, es tanto lo que tiene la historia de la aviación. España es tan importante en todo lo que fue esos principios de la aviación, y cantidad de héroes que hicieron verdaderas proezas sin saber qué es lo que se iban a encontrar en el más allá de la hazaña, que algunos incluso, y muchos, lamentablemente perdieron la vida en el empeño. Yo he hecho algo humildemente para empezar por ahí. Entonces, pequeñas páginas, retazos de lo que es el libro de nuestra historia de la aviación. Lo vemos y lo escuchamos. El Cuatro Vientos era un avión Breguet, con motor hispano de 650 caballos, construido en España. A bordo de él iban a volar a Cuba, en misión oficial de la aviación española, el teniente Joaquín Collar y el capitán Mariano Barberán. Todo predisponía al éxito. Barberán era profesor de la Escuela de Navegantes. Se le consideraba una autoridad en la navegación aérea. Él fue quien estudió el vuelo del Plus Ultra. Tenía que haberlo conducido a Buenos Aires, pero cambios de última hora lo dejaron en tierra. La juventud, el entusiasmo, la habilidad y la resistencia de Collar hacían de él uno de los mejores pilotos del momento. La partida fue el 10 de junio de 1933. Se bautizó el aparato con el nombre de Cuatro Vientos, pero no era de este aeródromo, sino del de Tablada, en Sevilla, de donde despegó. De Sevilla a La Habana son 7.600 kilómetros. Los primeros 7.320 se recorrieron sin escalas, en 40 horas aterrizando en Camagüey, desde donde el avión siguió a la capital cubana. Una inmensa multitud se dio cita en el aeródromo de Columbia. El momento recordaba a muchos cubanos la llegada del acorazado Alfonso XIII al puerto de La Habana, en el verano de 1920. Era el primer buque de la Armada Española que llegó a Cuba desde los días de la independencia. 13 años después, el Cuatro Vientos era el primer avión español que llegaba directamente desde España. Los habaneros rodeaban el aparato con gran emoción para dar la bienvenida a los pilotos españoles. Flotaba en el aire la misma emoción que rodeó la llegada de los aviadores del Plus Ultra a Buenos Aires en 1926. Collar y Barberán fueron llevados en volandas por la multitud. Acudió a recibirles el embajador de España en Cuba, don Luciano López Herrera. Nuestros pilotos fueron muy agasajados. El banquero español Chelars ofreció una recepción en su honor. Asistió el padre Gutiérrez Lanza, director del Observatorio de Belém. Sus informes ayudaron notablemente a la tripulación del Cuatro Vientos. Barberán declaró a la prensa que el tipo de coordinación científica que se había establecido con el sabio astrónomo era imprescindible en la moderna navegación aérea. En el patio del ayuntamiento habanero se alzaba una estatua de Colón. Al pie de ella, el alcalde ofreció a Barberán y Collar las llaves de la ciudad. Al entregarlas, el señor Torre de Mesa evocó con cálidas frases los vínculos que unían a Cuba con España, solidariamente reforzados, dijo, con la gesta del Cuatro Vientos. En nombre del Concejo Municipal, doña Eulalia Miranda prendía las medallas de oro de La Habana en el pecho de los aviadores y agradeció las distinciones el embajador español. El 21 de junio el Cuatro Vientos partió de La Habana, rumbo a México, etapa final de su viaje. Después solo se supo que habían alcanzado la costa. Desde entonces se careció de noticias. Cuando se vio que no llegaban a México, cundió la inquietud. ¿Cuál sería su final? ¿En qué punto de la ruta se truncó el vuelo de Barberán y Collar? Interrogantes que aún hoy día no tienen respuesta. El 15 de febrero de 1934 se celebró en Barajas un festival de aviación. Alcalá Zamora impuso a Juan de la Cierva la medalla de oro que la Federación Aeronáutica le concedió en 1932.
el último modelo de autogiro ofrecía considerables novedades respecto a sus anteriores hermanos. Para mostrarlas, De la Cierva tomó los mandos del aparato y evolucionó sobre el aeropuerto. Reparando la desatención o la indiferencia con que las esferas oficiales miraban hasta ese momento el invento de la cierva, la República puso en circulación este sello para el correo aéreo. Representaba al autogiro en vuelo sobre la Giralda sevillana. Muy interesante. Bueno, estamos hablando entre nosotros según lo que vamos viendo. A mí lo que más me llama la atención son los dos últimos cortes, Barberán y Collar, que yo creo que llegaron a tocar el cielo, pero perdieron la vida, ¿no? Sí, la verdad es que todos los grandes raids son la consecuencia del final de la Primera Guerra Mundial. O sea, el gran salto de la aviación, desde el año 14 al 18, supone una mejora sustancial en las células, o sea, en las estructuras y sobre todo en los motores. Al acabar la Primera Guerra Mundial, en 1918, ya se piensa que los aviones pueden ir muy lejos y muy rápido. De ahí el primer cruce del Atlántico, en 1919. Inmediatamente después empieza esa fantástica época de los raids. Y desde luego en España tiene mucho que decir, como se ve ahí, desde el 26 con el con el Plus Ultra, y luego los fantásticos vuelos del Jesús del Gran Poder y del Cuatro Vientos. Entonces, ¿tú crees que el desarrollo tan rápido que vemos históricamente de la aviación es todo promovido por esa necesidad del invento en los conflictos bélicos? Sí, sin duda. Eso, desde luego, los dos grandes saltos cuantitativos y cualitativos, fundamentalmente, de la aviación son las dos guerras. Eso, y gran parte de lo que hoy se consigue y llega luego a las líneas aéreas y a los vuelos civiles es porque lo promueven y lo pagan. En definitiva, la investigación se paga por organismos militares. Incluso en esa carrera espacial que de luego sufragan los estados y que luego parte de ese material va a las líneas aéreas. Hay mucho que agradecer a los militares, sin duda alguna. Luego hemos visto también al final pues el autogiro de la Cierva, y bueno, es historia, ¿no? Que parece ser que al principio no le hicieron ni caso. Bueno, efectivamente, yo creo que sin duda el autogiro es la gran contribución técnica española al progreso de la aviación. Sí, estamos viendo, seguimos con el autogiro, pero estamos viendo en 1926 el Plus Ultra. Exactamente. Entonces, mientras que vemos estas imágenes, podemos también terminar con lo del tema del autogiro. Bueno, pues entonces ocurrió, a mi juicio, como tantas otras veces en la historia de España, que la falta de apoyo que don Juan de la Cierva encontró aquí, en el país que lógicamente debiera haberle respaldado, lo encontró sin embargo en Inglaterra. Y entonces en Inglaterra fue donde verdaderamente se desarrolló más el autogiro, aunque sus inicios ciertamente fueran en España. ¿Se reparó ese gran error con un sello de correos? Sí. Bueno, se puede decir. Estamos viendo algo, me gustaría que lo comentarais. Estos recibimientos multitudinarios, aquí en el Río de la Plata, en Buenos Aires, cuando llegan los héroes, porque fueron unos héroes, teniendo en cuenta cómo se vivía y cómo era el mundo en aquella época, ¿no? Esto es algo que bueno, es que es impensable. Ahora mismo yo creo que estos recibimientos, porque entonces eran menos, ahora somos más, esto tenía un valor increíble, ¿verdad? Yo creo que sí, pero sobre todo... ¿Y a España cómo se la consideraba? Eso te iba a decir, que es que me parece que la frase es de Julián Marías, muy recientemente fallecido, que me acuerdo, se la escuché personalmente, que dijo una cosa muy bonita. Decía, un español solo
se da cuenta de su dimensión histórica Esto es cuando en Madrid, conoce ¿verdad? Sudamérica. Esto ya es en Madrid, que Alfonso XIII Ajá, condecora, parece, sí. ¿no? Sí. Al comandante Ramón Franco. Sí. Y entonces hay que decir los nombres: el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada. Sí, que los cuatro son, bueno, no efectúa la parte más interesante del vuelo, no la puede efectuar Durán, Sí. porque por exceso de peso. Por peso. Es que Ah, tienen se que tiene empezar que a bajar bajar todo absolutamente, y incluso llega Sí, sí. a tener, él continúa en un destructor. Pero vamos, por supuesto que el mérito... Y hay un fotógrafo también antes, que es también Leopoldo Alonso. porque que era un problema de peso. Ellos tenían un problema gravísimo, porque además, en contra de lo que la gente puede pensar, un Dornier de este tipo, un hidroavión de este tipo, no puede entrar en el mar abierto. Eso es solo en caso de emergencia. Entonces se suponía, o sea, que entran en aguas muy calmadas y donde Y pueda consiguen, hay que decirlo para los que nos siguen y que no tengan conocimiento de ello, baten el récord mundial de distancias en aquella época. En realidad, en el 26 no llegan a batir el récord mundial, pero están muy cerca de ello. Muy cerca de ello. Y la gran importancia del vuelo del Plus Ultra, para ponerlo en la historia, Sí, para sí. centrarlos un año antes que el Limber atraviese el Atlántico de oeste a este, son dos vuelos diferentes, pero el Plus Ultra es un intento. Y creo que el Inver, os he escuchado decir, les llama personalmente para felicitarles. No al Plus Ultra, sino al eso es. Jesús del Gran Poder. No, ese año, el año 26, es muy importante porque además del Plus Ultra también está la patrulla Elcano y también está la patrulla del Atlántico, la escuadrilla del Atlántico. O sea, se une en Madrid Perdona, con Manila. la Atlántida. La Atlántida. Atlántica. La que Mirad, fue esto es otra proeza que se hace, lo de los aviones que parten para Manila, Exactamente, estos son el 5 de abril. son los Gallarza y Lóriga, ¿no? Sí, bueno, son los que Son llegan. los- son los que cuando llegan. Son los que llegan. Salen 4. ¿Y qué es lo que pasó con los otros? ¿Sufrieron accidentes? No, bueno, es que es complicado. Es un vuelo de 17.000 kilómetros. Sí, Y entonces, además, se encuentran con toda clase de problemas, y los 4 aviones van quedándose, luego a veces recuperan etapas. Y es al el final, Legazpi, ¿no? El que llega, que se llamaba el el Legazpi. Legazpi, sí. Y al final acaban llegando, terminan el vuelo solamente Gallarza y Lóriga, que hacen ese último salto. Uno de se para en 800 el kilómetros. desierto ¿Existe, por Arabia. ¿existe el me parece. aparato Legazpi, el auténtico? No. ¿Se mantiene? No, ese no, ¿verdad? No, el Legazpi, el auténtico no. Es un Aquí lo que Breguet estamos 19 viendo- bidón. Ahí hemos visto a De la Cierva a pie del. Ese es el de su invento. 504. Es el primero de todos. Es el ¿no? primero. Esas son imágenes de el las primero que primeras pruebas. funcionó. Precisamente el primero que funciona. Todo esto, curiosamente, empieza aquí en Cuatro Vientos, cuando la Cierva se entra en un concurso que era un triplano y se le rompe. Y dice, esto hay que... Se le rompe por entrar en pérdida. Sí, sí, y entonces sí. dice, esto hay que mejorarlo y hay que Estas conseguir... imágenes son de finales de 1924. Bueno, concretamente el 11 de diciembre. Ahí está el entrando Era el capitán Lóriga. verticalmente, Era Lóriga. capitán Lóriga, ¿no? Que lo- que es el que une Sí. Cuatro Vientos con Getafe, si no me equivoco. Sí, Efectivamente. yo tengo que decir, porque es que me parece apasionante que existan las imágenes, Leopoldo Alonso se llamaba el operador. Claro, que era ese este es el que iba el que en iba el Plus en el Ultra Plus también. Iba en el que es el Plus mismo, y Ultra, se ¿no? tiene que bajar porque Sí, todo sí, su sí, equipo, sí, sí. bueno, en el Plus Ultra se tiran todo, absolutamente todo, hasta las hélices de repuesto. Y entonces se tuvo que bajar porque es que no podían con el peso. Sí. Entonces, cuando aparece el 504S modificado para hacer lo que sería en aquella época algo impensable, que era el despegue prácticamente vertical, y sobre todo lo más importante, que es la diferencia entre el helicóptero y el autogiro que confunde tanta gente. El autogiro consigue que el rotor, ese sustentador, funcione solo, sin motor. Es autogiro, gira de una forma automática y nunca puede entrar en pérdida. Autónoma, no digo automática, por emplear bien el término. Y entonces es tan importante esa contribución que Edison llama a la Cierva y dice, esa es la respuesta. Porque el problema de la velocidad con respecto a la sustentación del avión estaba creando un montón de accidentes,
y teóricamente el autogiro acaba con ello de golpe, claro. ¿Por qué ha habido tanta vinculación en la aviación, pues por ejemplo Madrid, Cuatro Vientos con Sevilla? Siempre ha habido, yo lo detecto por el tema de cuando he repasado y he estudiado un poco el tema de la aviación. Efectivamente, pues mira, no te podría decir el por qué. Salen de Sevilla las aventuras. Tal vez, me parece que el aeródromo de Tablada se inaugura en el año 22 o 23. Claro, en el año 22 o 23 estamos en plena guerra de África. Sí. Por tanto, Andalucía es un paso inevitable para mandar aviones desde aquí a Marruecos. Y luego es muy probable que influya un poco el carácter andaluz, aventurero, simpático, echado para adelante, arriesgado, para que cuajara muy bien con la idiosincrasia del aviador de aquella época. El caso es que desde esos años hasta la posguerra de la Guerra Civil Española, pues yo creo que es que casi la mitad de los aviadores españoles eran andaluces. Floreció enormemente la aviación en Andalucía. Y luego el primer avión a reacción que se fabrica en España y que era un modelo para entrenamiento, lo estamos viendo aquí a nuestra derecha, está ahí al fondo, un Saeta, sí, ¿no? También. ¿Y qué puedes decir tú del Saeta? A mí me parece una maravilla ese aparato. Bueno, este avión históricamente supuso un paso completamente de gigante para la industria española. Al fin y al cabo, hasta entonces, básicamente lo que se habían fabricado en grandes números, de forma con éxito, no dejaban de ser versiones de otros aviones diseñados en el extranjero. Los Breguet 19 de los grandes Raids, el Breguet 19 es un avión francés, fabricado luego en España, pero es un avión francés. Los Heinkel G111, Junkers 52, Messerschmitt 109, que fabricaban Hispanoaviación, construcciones aeronáuticas, eran aviones alemanes. El Saeta, aunque diseñado por Willy Messerschmitt, pues es el primer avión realmente español, podemos decirlo. ¿Y habéis pilotado alguno de vosotros un Saeta? Yo he ido, pero de paquete. Igual que yo. De paquete, ¿no? Igual que yo. He subido en él, pero de paquete. Aquí en la Fundación Orleans decimos que a los que más que hay que mimar, más incluso que a los pilotos, es a los aviones. Por supuesto. Los pilotos somos fácilmente sustituibles y los aviones no. Son, como se ve, piezas de museo. Son joyas. Entonces, el Saeta, normalmente lo vuelan dos de nuestros compañeros, que son Santi Blanco o Fernando Adrados. También a veces lo vuela nuestro querido amigo Fernando Iglesias Manix, pero cada uno de estos aviones tiene un máximo responsable. Concretamente, el del Saeta es Santi Blanco. Y entonces, alguna vez ha tenido la amabilidad de dejárnoslo volar un sábado, el día de preparación de la exhibición, pero siempre yendo con él. Sí. Y desde luego es una verdadera maravilla de diseño. La importancia del Saeta respecto a... Lo más importante de todo es cuando viene Willy Messerschmitt y diseña para Hispanoaviación este avión, es que es el primer entrenador realmente moderno que se fabrica en el mundo. Es sin duda alguna, tiene un éxito arrollador, no se ha hecho ningún avión entrenador de este tipo y además luego se emplea como avión táctico de ataque a tierra, pero fundamentalmente es un avión entrenador que tiene una entrada fulgurante. Ahora, después de la publicidad, vamos a ver algo que he preparado del Saeta, pero antes de irnos, me gustaría haceros una pregunta a los dos. Bueno, me parece apasionante la historia de un comandante y de un comandante de las líneas aéreas de Iberia, la cantidad de anécdotas, de historias, de aventuras que tienen que tener y la cantidad de personajes y personalidades que habéis tenido que llevar a bordo. Sí. Pero yo tengo una debilidad por alguien que eran 4 y que tenían el pelo un poco largo, aunque era flequillo de la época. ¿Sabéis qué comandante fue el que trasladó de Madrid a Barcelona a los Beatles? Ni la menor idea. En aquel año que estuvieron actuando me hubiera encantado, en sendas plazas de toros. A la Plaza de las Ventas. ¿Qué personaje, a cada uno, va a ser a los dos, qué personaje o personalidades recuerdas tú de haber llevado a bordo? Hombre, en mi caso... Que nunca olvides. En fin, pues sí,
Te lo voy a decir claramente. Antes de que me parece que era 45 Escuadrón del Ejército del Aire tuviera sus aviones con capacidad transatlántica, tuvimos tanto Manolo como yo, tuvimos el honor de llevar a los reyes de España, en mi caso en un par de viajes, uno de ellos a los países árabes y otro a Centroamérica. Pero que eso te ha ocurrido a ti también. Sí, pero quitando a los reyes, que sabía que me lo ibais a decir. ¿Qué personaje? Que no hace falta que sea de la política, puede ser del deporte, de las artes, de las letras, de la música. Yo te diría otro, y cuando me vean los amigos míos, yo te diría clarísimamente a Ava Gardner en sus tiempos de esplendor. De esplendor. Ahí porque no os voy a contar la anécdota muy larga, pero el caso es que iba con un comandante un tanto estricto, reglamentarista, y esta Ava Gardner iba con dos perritos que tenían que ir en cabina, y el comandante estaba, entonces yo estaba de segundo, el comandante estaba dispuesto a que fuera en la cabina, y le dije, hombre, mira, fulano, no digo el nombre, que es que no es un pasajero cualquiera, es Ava Gardner, total, que a los perritos me los llevé yo en la cabina. En la cabina. Y a medio viaje fui para atrás a charlar con Ava Gardner. Y aparte de una señora impresionante de guapa, era un encanto. Sí, yo la conocí también. Bueno, pues sensacional. Era sensacional. Y por tanto es el pasajera que más huella me ha dejado. Pues nos vamos a ir unos minutos a publicidad, y el comandante Manuel, que está aquí a mi derecha, que se está riendo, en cuanto volvamos de publicidad, nos va a decir también qué personaje o personajes él no recuerda, no olvida, mejor dicho, que ha llevado él a bordo en uno de los aviones que ha pilotado. Enseguida estamos con ustedes. Se ríe, se sigue riendo, pero a mí todavía no me lo ha contado. Juan Manuel Valle no me ha contado a quién es o a quiénes han sido. Porque puede haber sido hasta un equipo de fútbol. Sí, ha sido varias veces. O una selección, la selección nacional. A mí me hizo muchísima ilusión porque era un escritor, es un escritor al que yo soy un lector apasionado, era Bryce Echenique. Para mí fue fundamental el hablar con él. Pero en el plano, aparte de los políticos, que esos vienen con bastante frecuencia, en el plano de lo cotidiano, hace muy poquito, lo digo porque son los dos últimos, tuve el placer de llevar a Lelutier, estos los argentinos que son divertidísimos en persona y en el escenario. Y el penúltimo vuelo que hice, o el antepenúltimo, pues llevé a Florentino Pérez, se llama el presidente del Real Madrid, que se quedó absolutamente extrañado de que yo no entendiera nada de fútbol, pero nada, de nada. Sí, porque es que tengo que decirlo, yo lo he vivido también en mi época de la música, y habitualmente era costumbre, no sé si ahora seguirá siendo costumbre, de que cuando había un personaje de alguna forma conocido y agradable para el comandante, pues era invitado a que fuera a la cabina. ¿Es así? Sí, se sigue invitado, y además suelen tener montones, claro, siempre es lo mismo, se les pregunta sobre su especialidad política, económica. Sí. Yo en una época, cuando yo iba con mis compañeros, los Pop Tops, y Phil Trin era el cantante, estuvimos visitando en uno de los vuelos, nos invitaron a ir a la cabina, y era porque estaba en esos momentos de número uno musicalmente hablando el Mami Blue. ¿Ah, sí? Y visitamos la cabina. No sé si seréis alguno de vosotros. No, en ese caso vamos a retomar el tema de antes, el saeta. Y entonces he preparado algo del saeta, que Marcelino Viejo, un personaje entrañable, sevillano, me comentó y me dijo por lo que vamos a escuchar, el saeta. El primer vuelo que realizó el saeta fue exactamente en plena canícula sevillana del mes de agosto, el día 12 de agosto de 1955. Claro, tratándose de la primer prueba de un avión, el primer vuelo, no de este, sino de todo el mundo entero,
ante la posibilidad de un fracaso, lo que se trata es de que se haga con la menos cantidad posible de testigos presenciales, de modo que fue una cosa así, poco menos que en la intimidad. Y el avión Saeta hizo un vuelo de unos 20 minutos, vuelo que se efectúa siempre, por ejemplo, en los aviones de tren retráctil, se realiza con el tren fuera para evitar el riesgo de que ocurra cualquier avería. Por lo tanto, no se emplea el tren para nada más que para la operación de despegar y aterrizar, pero sin movimiento ninguno. Hizo un vuelo muy discreto, puesto que en todo vuelo en inglés se llama maiden fly, el primer vuelo, es un vuelo en el que se ve únicamente, se comprueba la estabilidad general del avión, si vuela bien, su comportamiento, si es duro o blando de mandos, si obedece correctamente a las reacciones de los mandos. Es un vuelo muy primario y muy elemental, pero definitivo. En el aeropuerto sevillano de San Pablo se efectúan las pruebas del primer avión reactor HA-200R1, proyectado y dirigido por el profesor alemán Messerschmitt, con la colaboración de un equipo de ingenieros y técnicos españoles. El ministro del Aire, teniente general González Gallarza, asiste al desarrollo de la prueba oficial del nuevo aparato. Al día siguiente de que hiciese el primer vuelo, se hicieron ciertas correcciones en el avión y se dio lugar a poner las cosas un poco más claras. En definitiva, el día aquel por la mañana, que es el día 15 de agosto, festividad de la Virgen de los Reyes en Sevilla, no trabajaba nadie en la ciudad, con tratarse de una festividad en la que los sevillanos tienen una gran fe, la patrona de Sevilla. Así que estábamos nosotros solos trabajando en el aeropuerto preparando el vuelo del avión. Y despegó, como siempre, con el avión el piloto de pruebas, don Fernando de Juan Valiente. Se dio un vuelo por allí, por encima del campo, viendo que las cosas marchaban bien, se dirigió a Sevilla. Sobrevolando Sevilla, en el momento que salía la Virgen de los Reyes de la catedral, y pidió permiso a la Torre de San Pablo para hacer un vuelo sobre la Virgen de los Reyes. La Torre de San Pablo le dijo permiso concedido, y entonces dio una pasada baja por encima de la catedral, justo en el momento que salía la Virgen de los Reyes. Tengo una fotografía muy interesante de cuando ya aterrizó y se grabó toda la conversación durante el vuelo, se grabó en un magnetofón. Y entonces estábamos ahí, todos los que estábamos presentes en aquel momento, escuchando con un gran silencio todas las incidencias de aquel segundo vuelo. Es que yo recuerdo cuando era niño y que estábamos jugando en la calle, se jugaba mucho en la calle en mi época infantil, de que llamaba mucho la atención cuando aparecieron los primeros aviones a reacción. Igual que el Pastor, hacíamos así y mirábamos al cielo, ¿no? A chorro. A chorro, es verdad, a chorro. Quizás era también no solamente ya por la estela que marcaban en el cielo, sino por el sonido que producían los aparatos. Posiblemente, o tal vez fuera una derivación de un anglicismo, ¿no?, del jet airplanes. Puede ser el chorro, los aviones a chorro. Yo lo que sí recuerdo es que llamaba muchísimo la atención. Yo los primeros que vi cerca, muy cerca, fueron aquí precisamente en Cuatro Vientos, en el segundo festival aéreo, aquel del accidente de Aldecoa, que vi una patrulla italiana. Y me llamó eran una ya impresión. los Frecci Tricolori. Frecci Tricolori, se llama ya también. Y
y me dejó una impresión tremenda. Algo así parecido a lo que ocurría cuando veías un avión grande en Barajas, cuando te acercabas por allí a Barajas y veías un Super Constellation o algo y así. Tienes razón, lo que es el gran público, no se decía aviones a chorro. Tú ahora mismo has mencionado el nombre de la Jet, y justamente lo de la Jet Set era a la gente de alto los estándar, que iban, era porque iban en reactor. Es curioso. Sí. A mí me gustaría preguntaros, o sea, es que las piezas, este Saeta, por ejemplo, que acabamos de ver, que está aquí en nuestro entorno, y cualquier avión de los que nos rodean, y los que no se ven porque están a lo mejor en restauración o mantenimiento, o sea, esa pieza en sí, ¿qué forma tenéis para conseguirla? No hablo ya en el tema económico, que sé que se compran o se accede a subastas, ¿no? De si son aviones militares. Aquí, verdaderamente todos los aviones que hay aquí. Pero en ¿cómo la se fundación, enteráis? Y cómo... Pues bueno, todos los museos, hay que tener en cuenta que el pueblo de Madrid tiene aquí el quinto o sexto museo vivo más importante del mundo. O sea, esto es una cosa muy a tener en cuenta. Y entonces lo que sí, hay una relación bastante abierta entre distintas colecciones. Entonces nos ofertan, vemos y hay una comunicación muy amplia. Entonces, cuando te enteras de una pieza, por ejemplo esta que tenemos aquí, el Polikarpov 16, este nos lo ofertaron primero. Pues sabían que en España este avión era fundamental. Claro. Y más en Madrid. ¿Y estaba ya en estas condiciones o tuvisteis que...? Inicialmente este avión estaba, después de la Segunda Guerra Mundial... El que hemos llamado Mosca o Rata. O sea, Mosca o Rata, exactamente. Sí, este era un avión que aparece en Carelia, en la región de Carelia, hecho mixtos. Sí, porque fue derribado, cayó. En la guerra, exactamente, la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces lo recupera un polimillonario neozelandés y él, porque él quiere tener un Polikarpov, un I-16, entonces los rusos dicen que le hacen, pero no hacer uno nuevo, sino sobre uno reconstruir. De que eso, que está muy bien, pero que le hacen 5, que menos no pueden, no merece la pena. Y hace 5, y una vez que los tiene, pues nos oferta inmediatamente a nosotros uno, y hemos tardado un montón de años en conseguirlo. Gracias al Ayuntamiento de Getafe. Os voy a comentar una cosa así a vosotros ahora mismo, los espectadores que nos siguen, que cada vez pues estoy encantado y cada vez son más. He detectado por las emisiones de diferentes temas y contenidos del programa, a la gente le interesa mucho, quizá porque este año se cumple el 70 aniversario de esa terrible guerra entre hermanos, ¿no? La guerra civil. Y les interesa todo lo que tiene que ver con eso, aunque muchas veces políticamente no haya sido correcto y ha querido echarse tierra sobre el asunto. Creo un gran error, porque incluso lo malo hay que recordarlo para que no vuelva a suceder. Y estamos viendo, por ejemplo, a los espectadores les puede interesar, hay una ficha de dominó pintada al lado de la bandera republicana en la cola. Eso sí, era de una escuadrilla, contárnoslo, y tenía un nombre el jefe de la escuadrilla, etcétera. Bueno, este avión en concreto está decorado, todos los aviones de la Fundación están decorados de acuerdo con ese esquema a lo que es auténtico, fundamental en la historia de la aviación, en el momento de su utilización en español. Entonces el Polikarpov, este es el último avión que el jefe de escuadrilla José María Bravo, que todavía vive y que hace muy poco... Y que hay una foto que le están afeitando a pie del avión. Y ahora, hace apenas 10 días estaba ahí subido repitiendo aquella foto y rememorando. ¿Cuántos años tiene? 82, creo que. O sea, él tenía 20 años o 21 años cuando estaba... subiéndose en este avión. Y él creo que tiene un récord de aviones derribados por él, ¿no? Bueno, un récord. Tiene 23 aviones derribados 23 aviones. por él. Entre los derribos directos y los en conjunto tiene 23. No es que sean un récord, es su récord. Su récord. De verdad es muy importante. Hombre, que es muchísimos aviones. Entonces, este avión está decorado exactamente como el que él mandaba cuando acabó la guerra. Él mandaba un avión, una escuadrilla, y su avión personal era el 249. Bueno, y llevaba ese doble, que es el emblema de la escuadrilla. En el programa va a haber un momento que, por supuesto, y documentalmente le tenemos que hacer un guiño a esa guerra civil, que ya hace, 70 años que operaba el avión, pero vamos a lo que es dentro de la historia de la aviación, el tema civil. Y aquí hay algo importante, hay dos comandantes que han operado con Iberia, y vamos a ver a un personaje que en este caso los toreros, Paco Camino, nos va a recordar pues el miedo que pasaba en un momento determinado cuando viajaban en avión con Manuel Benítez el Cordobés, que eran aviones de hélice, y un compañero vuestro de Iberia, que yo un día tuve ocasión de preguntarle, Fernando de la Lastra y Terry, y vamos a recordar dos aviones que creo que serán familiares para vosotros, y fue una revolución, que fue el Carabel y luego el C-10.
El DC-10. El DC-10, exactamente. DC-10, sí. Vamos a verlo y luego seguramente que ellos nos van a hablar de esos aviones. Lo vemos y escuchamos. Yo recuerdo también que muchas veces el cordobés y yo nos fuimos de Querétaro, cogimos un avión de esos, pero esos aviones malos, un DC-3, y nos plantamos en el Ecuador, que trabajábamos el otro día, y por la noche lo pasamos fatal porque el avión no podía con lo que teníamos y el Perú está muy harto y el avión iba con la sala casi dando en las montañas y lo pasamos muy mal. Yo lo pasé muy mal y además te lo dije al cordobés también. Digo, Manolo, desde luego, la primera y la última, ¿eh? Yo ya no hago más esto, ni yo tampoco, de locos ya estamos hartos. En el aeropuerto malagueño García Morato aterriza el nuevo birreactor Carabel de la compañía Iberia, que llega en vuelo directo desde Toulouse. Acompañada por periodistas de su país, figura como pasajera la estrella francesa Sylvia Vartan, nombrada madrina. Este es el nuevo DC-10 de Iberia, bautizado con el nombre de Costa del Sol. Ceremonia de la que fueron padrinos los 16 niños de la Operación Plus Ultra, presididos por la infanta Cristina, hija de sus altezas reales, los príncipes de España. La princesa doña Sofía con sus hijos y los niños de la Operación Plus Ultra, así como el presidente de Iberia, don Jesús Romeo Gorría, y otras personalidades, viajaron en el Costa del Sol hasta Málaga, donde tuvo lugar el bautizo de la nueva aeronave. A su llegada al aeropuerto de Málaga, la princesa doña Sofía fue cumplimentada por las autoridades. Luego tuvo lugar el bautizo del Costa del Sol, acto en el que actuó como madrina la infanta Cristina. En el viaje de regreso a la capital de España, la infanta Cristina y los niños de la Operación Plus Ultra disfrutaron de lo lindo viendo actuar a los chiripitifláuticos.
Esto también es nuestra historia. Iberia, los caramelos, el zumo de naranja y bastante más, algo más. Los pilotos, las azafatas, esos uniformes preciosos que se fueron renovando, algunos verdaderamente bellos. Y los aviones, qué maravilla. Yo recuerdo cuando era niño que me llevaba mi padre a Barajas a ver los aviones. Los aeropuertos, qué diferencia aquellos aeropuertos, ¿verdad, comandantes?, de los que ahora mismo hay. A mí también me llevaban a Barajas a ver los aviones, también, pero no tenía nada que ver. Y no sabías que ibas a acabar cuando eras niño. A mí, la verdad es que a mí siempre me gustó la aviación y hacía maquetas y esas cosas y pensaba ser piloto. Pero cuando iba a Barajas, la primera vez que yo fui a Barajas, me quedé deslumbrado, era aquel Barajas de aquel pequeño edificio que tenía como mucho, yo qué sé, 20 metros de altura y había un hall que era la cuarta parte de este hangar, y todo lo que circulaban por allí era eso que decía Paco Camino. Es que no era nada, comparado con lo de ahora no era nada. Unos fantásticos aviones de hélice. Sí, comparado, vamos, ahora es menos que una cafetería de las actuales. Sí. Vamos, no, exagerando un poco. Pero desde luego lo que sí me entusiasmaba era ese DC-3 rodando, los Bristol, los Carver, un DC-4 ya te parecía una cosa fantástica. Y si veías un Super Constellation, ya pues nada, habías visto la gloria. Era apasionante el Super Constellation, como tú lo acabas de mencionar, para un personaje entrañable que no puedo olvidarlo, Ángel Álvarez, radiotelegrafista de Iberia. Ángel, seguramente que estarás viéndonos, madre mía de mi vida, gracias por lo que hiciste, por los humildes rockeros, poperos madrileños. Qué música más maravillosa nos traía, que además nos sonaba. Fue el que promovió, entre otras cosas, que el Corte Inglés tenga una sección de venta de discos y de música, porque fue el que convenció al gran jefe de entonces del Corte Inglés. Pues si nos está viendo y nos está oyendo, seguramente se acordará de una entrada malísima que tuvimos una vez, un día complicadísimo en Caracas, en la antigua pista de Caracas, además tenía la marinera con el DC-8. He podido escuchar ellos, bueno, tú tienes que saber muchísimo más que yo, porque con la revista en la que estás y de redactor jefe, habrás hecho artículos contando anécdotas de todos estos grandes hombres y mujeres, ¿no? Sí, he hecho algunas cosas, he hecho algunos vuelos que podemos decir son históricos, he hecho algunos últimos vuelos de grandes aviones en España, el Fokker 27, el 707, el magnífico DC-10, he estado con montones de comandantes. Para ti como periodista, fuera de la pasión que conlleva el que ellos más que lo acarician, lo manejan, lo mandan y el aparato les obedece, para ti, ¿cuál es el avión comercial mejor ahora mismo, aunque aparezcan ahora mismo y lo que va a aparecer que nosotros no podremos estar aquí para verlo? ¿Qué es lo mejor que hay? Vamos a ver, bueno, yo primero quiero decir una cosa. Yo, a diferencia de ellos que dicen que sus padres les llevaban a Barajas, yo tengo que decir que yo llevaba a mis padres a Barajas de pequeño, más bien. Entonces, aunque soy joven para haber visto los Constellation de Iberia, los Carver, todas estas cuestiones, yo creo que en mi corazón yo sigo teniendo dos grandes aviones, que son el DC-3 y el Constellation, el Super Constellation. Y de los aviones actuales en servicio, ya es muy difícil decir uno en concreto. Ya, para mi gusto ya la aviación llega a un punto en el que está demasiado... Todo es bueno, todo está hecho tan parecido. Vaya anécdotas que tienen que tener estos señores y los que no están aquí cuando se reúnen, lo que tienen que contar, porque ellos tienen que conocer a algún comandante que él mismo ha reconocido que vio un objeto extraño, ¿verdad? Algunos que lo dicen. Sobre todo por la zona de Valencia, por Manises. Yo creo que siempre están tomando el pelo. ¿Sí? ¿Tú siempre he creído que estaban tomando el pelo a alguien. No, pues mira, yo discrepo un poco de ti, porque... ¿Has tenido alguna experiencia? Bueno, alguna he tenido concretamente. Bien. Venga, rápidamente que vamos. Bueno, pues la contaré muy rápida. Sí. Íbamos, no sé, yo creo que era de Barcelona a París y nada más cruzar los Pirineos, era la época de los ovnis. Y el copiloto que venía conmigo le dije, mira Jaime, ¿qué es aquello que reluce tanto por ahí por el horizonte? Hacía un día magnífico. Y sin mirarlo digo, pues ¿qué va a ser, hombre? Es un ovni, está clarísimo. Todos los periódicos nos venían con lo de los ovnis. Bueno, total, que le fuimos y en lugar de ir muy deprisa, íbamos nosotros más deprisa que él. El caso es que iba mucho más alto
Total, no sé lo que fue aquello. Era una especie de romboide metálico. Como no sabíamos el tamaño, iba mucho más alto que nosotros. Total, esa es mi experiencia de un objeto volante no identificado. No sé lo que era, pero desde luego no era un avión. Sí, que podía ser algún tipo de tecnología de estas que se llevan en secreto. Probablemente uno de los primeros satélites. Vamos a ver unas imágenes que tienen un valor incalculable y luego algunas, todas tienen valor, algunas un poco lamentables y terribles, que son producto de los bombardeos en Madrid. Segunda del 11, se va a hacer un simulacro de defensa de Madrid. Segunda del 31, se va a hacer un simulacro de bombardeo de Madrid y un simulacro de paso forzado sobre la Sierra del Guadarrama. Yo personalmente no recuerdo que se haya bombardeado nunca Madrid. Yo mandé un grupo de bombardeo de aparatos Saboyas, que era el avión al final de la guerra más importante que había, un trimotor, y que con mi grupo las únicas actividades que he hecho sobre la ciudad de Madrid fue varios días tirar panecillos, de los cuales conservo la envoltura de un panecillo, la conservo como recuerdo, que era un servicio muy bonito, muy agradecido. A pesar de que lo que tirábamos era pan para comer, nos contestaban con fuego de antiaérea. La verdad es que, bueno, esto que voy a decir es mi opinión personal. Los bombardeos sobre la población civil, aunque se pretendieran castigar a otros, me parece lo más innoble y lo más cobarde que hay. Pero todos los que se realizaron aquí en Madrid por parte de la aviación nacionalista, los que se hicieron por los republicanos en otros lugares, creo que en Salamanca, ¿no? Los que se han realizado en Vietnam, los que recientemente se hicieron buscando las armas de destrucción masiva, todos. Me parece lamentable eso de descargar la carga mortífera y salir huyendo como unas ratas de cloaca. Yo creo que la aviación es algo maravilloso y está para otros menesteres. Es mi opinión personal. Actividad dedicada o encaminada a matar al prójimo en sí mismo es negativa. Luego hay montones de justificaciones, montones, éticas, morales, económicas, y allá cada uno y allá claro. lo que con ello, si se queda tranquilo. Yo recuerdo una vez leyendo de muy pequeño, estaba leyendo un libro, y un libro sobre aviones, claro, y entonces en el mes de oficiales es la sala de oficiales de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial, le llega un de Dattler, que es una revista, era la revista de la Luftwaffe alemana, en la que viene la muerte de Walter Nowotny, el general más joven de la Luftwaffe, un aviador de enorme prestigio, y cuenta Klosterman que cuando coge el de Dattler, un teniente dice: el primer tío que puso una escarapela a un avión deberían matarlo 1000 veces.
refiriéndose a que los aviones están hechos para otra cosa que no sea para matar, y que el mundo de los aviadores debía ser un mundo... Sí, como en el Far West, en el viejo este americano, que ponían muescas en las culatas del revólver, ¿no? Lo que ocurre es que este lo decía al contrario, o sea, él decía, los aviones no tenían que estar hechos para Pero matar. desde luego, con esto que acabamos de ver y escuchar y con mi comentario, yo no quiero empañar este momento maravilloso, porque también tengo que decir que la aviación española es gloriosa. Los aviones son una maravilla y hay que también estimar y valorar la cantidad de vidas humanas que se ha salvado gracias a la aviación. Como por ejemplo se me antoja poder llevar rápidamente órganos que han sido donados y rápidamente en un avión llevarlos para que el receptor pueda seguir teniendo una vida mejor y no perecer en el intento de esperar un órgano, medicamentos, etcétera. ¿Verdad que sí, que se han hecho cantidad de maravillas? Efectivamente. Y yo, en cuanto a los comentarios, que cada uno es muy libre de hacer, por supuesto, digamos que lo de criminalizar al aviador de bombardeo, siento manifestar en esto un poco la discrepancia. Lo que yo criminalizaría es la guerra. Dentro de eso, el que está destinado al bombardeo es por circunstancias, no porque a él le guste sí, porque mueven matar. Otros Es decir, el aviador de bombardeo, en los tiempos históricos, porque ahora cada vez ya se confunde menos una tarea con otra, este hombre lo que hace es luchar por una determinada causa. Es decir, lo que a mi juicio hay que criminalizar sin la menor duda es la guerra. Imagínate entonces que hay que hablar de los submarinos que tiran torpedos Claro. contra barcos. Contra El problema es que la Nos guerra llega tenemos- un momento en Vamos que a retomar el tema, que me parece muy interesante, porque Ajá. además no me gustaría terminar este programa sin recordar al general Herrera, un personaje que lamentablemente creo que es muy desconocido, y yo cuando le conocí me estremecí. Vamos a publicidad. Nada, muy poco tiempo y retomamos Madrid en la memoria. Estamos terminando este vuelo imaginario de Madrid en la memoria. Yo creo que nos queda todavía un tramo, las últimas millas, y retomando lo que estábamos comentando antes de la publicidad, pues yo cuando me desespero es ver pues siempre que los más débiles son los que caen, ¿no? En este caso la población civil. Madrid fue bombardeado y miren por dónde luego cayeron otras ciudades, sufrieron las mismas consecuencias. Era la primera vez que una ciudad llena de hombres, mujeres y niños y hombres de cierta edad pues tenían que refugiarse. Aquí fue en el metro y donde podían, y me parece verdaderamente muy triste y muy lamentable. Pero el general Herrera, ¿qué pueden decir nuestros que es un tertulianos del general personaje Herrera? Absolutamente desconocido, a pesar de que llegó a ser presidente del gobierno en el exilio, enormemente desconocido, pero para mí es de los ingenieros más importantes que ha habido en España. Desde luego, desde el punto de vista aeronáutico, el túnel aerodinámico de Cuatro Vientos, sí, ahí está todavía. Y aquella escafandra para subir en globo por encima de los 10.000 metros que le quisieron comprar los americanos. Ya por entonces ellos también estaban intentando esos récords pues de altura. Entonces es que esto un historiador no lo va a comentar. Vamos a ver lo que he preparado y luego de final de salida ya podéis decir lo que queráis. Me gustaría tener como un cuarto de hora más en este programa. El general Herrera es un personaje. Cuando yo me enteré, yo fui a Granada, trajeron hace aproximadamente creo 13 o 14 años sus restos, porque él estaba enterrado en Suiza, y lo trajeron a Granada. Y yo fui principalmente porque vinieron muchos aviadores todos republicanos. Para mí tienen mi respeto tanto los de la parte republicana como los de la parte nacional, los que de alguna forma combatieron, porque me consta que había gente muy buena en ambos lados y también personajes y gente impresentable también lamentablemente en ambos lados.
Y fíjense, el último servicio, yo es un proyecto que quería hacer, no lo he hecho todavía. Las condiciones que hubo con el gobierno de Burgos, con los que ya eran vencedores de la guerra para la rendición, era que no se destruyeran todos los aparatos, todos los aviones, y que tenían que ser entregados, ¿no? Y entonces el último servicio fue que esos pilotos tuvieron que ir a donde les indicaban, a los diferentes aeródromos, a entregar el aparato que podía ser un bombardeo, o podía ser un aparato como el que tengo aquí detrás, etcétera. Y tengo que decir que algunos les recibieron con respeto, y fueron tratados dignamente, y en otros lugares pues les trataron de mala manera, les humillaron, incluso les abofetearon, nada más bajarse del aparato que entregaban. Terrible. Y yo fui... Creo que eso no es así. Eso es lo que me han contado. Sí, yo no lo viví porque no fui... pero en algunos sitios les trataron con dignidad y en otros creo que yo creo que en la mayoría de los sitios se les trató con muchísima dignidad. Lo que hay es mucho folclore alrededor de eso. Y lo que sí es cierto es que a veces esos que se iban a entregar, en vez de entregarse con gallardía, hay que decirlo, yo también estoy absolutamente de acuerdo en que hay... Que quizás provocaban a lo mejor. No, entonces mandaban a alguien que no tenía nivel para hacer esa entrega, que en definitiva era una cosa que debía ser honorable, seria y desde luego digna. Y entonces, en vez de ir ellos personalmente, capitanes, tenientes, mandaban a alguien que no tenía representación. Eso, desde luego, molestó mucho a los que recibían ese material. Yo he tenido ocasión de entrevistar a muchos, tanto de un lado como del otro. En este caso he cogido solamente, es evidente, a uno de los dos lados, porque estaban homenajeando al general Herrera. Y entonces, con imágenes de ese, dijéramos, entierro, que volvían los restos del general Herrera a Granada, y algunos cortes de estos aviadores republicanos, que lo que hacen ellos es simplemente, los cortes que he utilizado, es hablar de ese gran hombre que fue el general Herrera. Muy lo monárquico, vemos además. Y lo escuchamos. Muy monárquico. Y que creo que fue al rey Alfonso XIII, cuando se proclamó la República, a decirle: ¿qué hago, majestad? Y le dijo: no, tú vete ahí y sigue, y siguió con la República. Lo vemos y lo escuchamos. Durante mucho tiempo, teniendo en cuenta lo que le pasó a su hijo que estaba en una escuadrilla de aviones chatos, Policarpo P-15, que lo derribaron, y que en las memorias, unas memorias del general Herrera que se escribieron en la Universidad de Texas en inglés, pues allí hablaba de que el padre siempre se pensó, o sea, don Emilio Herrera siempre pensó que a su hijo no había muerto derribado, sino que lo fusilaron. Cuando Herrera pasó a Francia en el año 39, que pasó unas depresiones tremendas y que quería regresar a España, quería pues volver a España con el régimen franquista, porque aunque lo fusilaran. Y hay unas cartas que para convencerle de que no hiciera esta barbaridad, un político de mucha talla, un gran parlamentario que era Indalecio Prieto, le mandó una carta, que la tengo yo, y en esta carta intenta convencerle de que no se mueva de París, que no se mueva de Francia, porque si va a España cometerá varios errores. Uno, que no tendrá en cuenta la memoria de su hijo que murió durante la guerra. Segundo, que un científico se tiene que dedicar toda su vida a la cosa científica. Y por otra parte, pues que tenía una familia que tampoco la podía abandonar. Saqué con mi mujer como traductora una edición de las memorias de Herrera en inglés que salió en 84. Luego intentamos encontrar a un editor español para sacar la versión original, y eso era un problema porque nadie no sabía quién era Emilio Herrera. Por fin, gracias a un colega, José Manuel Sánchez Ron, historiador de la ciencia en la Autónoma de Madrid, sacamos 4 años más tarde las memorias en su versión castellana original. Para mí, como historiador de la técnica, el valor de Herrera era, primero, haber diseñado un túnel de viento en el laboratorio aerodinámico de Cuatro Vientos, que era de los 2 mejores en el mundo. El único comparable era
él de Langley Field de Virginia, en Estados Unidos. En esa época, eso era inesperado, totalmente inesperado, dada la dificultad que ha habido en España en la modernización técnica. Estamos hablando de los años 20. Segundo, la invención por Herrera en 1935 de una escafandra espacial. Eso es un ejemplo de una invención simultánea, ya que 2 años antes el aviador norteamericano Wiley Post había inventado otro modelo de escafandra. En los manuales de historia de la exploración del espacio siempre se cita la escafandra de Post. Mientras tanto, la de Herrera es el modelo que asemeja notablemente más a la escafandra que gastan los astronautas hoy en día. La tercera cosa es que era pionero de la educación aeronáutica en España como primer director de la Escuela Superior de Aerotécnica. La faceta que yo recuerdo interesante para mí del general Emilio Herrera fue el trabajo que desarrolló, la labor inmensa de, en plena guerra civil, fundar una serie de escuelas y academias de especialistas de aviación. Fundó la Escuela y Academia de Mecánicos, de armeros, observadores, electricistas, plegadores de paracaídas, especialistas de toda clase. Él fue el que formó todas estas escuelas y academias. Y también creó unos 300 aeródromos en la zona gubernamental. Si tenemos en cuenta de que en la zona nacional solo se hicieron unos 50 aeródromos, hay que valorar la labor que hacía, que era inmensa. Pues del general Herrera sencillamente los recuerdos de todo el proceso de la guerra, pero en particular en su principio, que tuve el honor de tenerlo de profesor en la escuela de bombardeo. Después, la cosa más cercana que tuve es cuando yo tuve que partir al exilio, siendo él presidente del Consejo de Ministros de la República en París, que yo tuve que pasar a Francia exilado por no continuar pasando años de cárceles en España. Y allí ya, a las órdenes de él, y dentro de lo que era la Asociación de Alas Plegadas, pues teníamos el contacto normalmente casi todas las semanas, que aunque él no asistiese a las reuniones que teníamos nosotros, subíamos luego a su casa a darle pormenores de cómo íbamos todos, puesto que era tan humano que se interesaba continuamente el estado físico y el estado monetario de vida en que se encontraba cada miembro de la Asociación de Alas Plegadas. Cuando yo pasé la frontera clandestinamente y me presenté en París, pues me encontraba como todos los españoles refugiados que no llevaban ninguna documentación y que la necesitaban para trabajar allí. Inmediatamente, como republicano, me puse en contacto con los compañeros que ya estaban en Francia y me indicaron que el general Herrera estaba en el gobierno de la República y que me dirigiese a él para arreglar los papeles para estar allí legalmente en Francia. Me presenté y efectivamente se me presentó al gobierno, me presenté puesto que él era ministro del gobierno de la República, me arreglaron todos los papeles para que no estuviese clandestino y me dieron el carnet de refugiado político. ¿Qué sería hoy? ¿Cómo pensaría hoy don Emilio Herrera
ante una sociedad como la actual. Y aún hay muchos interesados en las guerras, en guerrear, pero que se maten otros y ellos quedarse a flote. Eso me parece terriblemente inaguantable ahora, y que las gentes nos dejamos avasallar por unos señores que no piensan más que en acumular dinero. Aquel hombre, yo creo que hoy estaría enfrente de los armamentistas y sería un luchador en favor de la no violencia y de la paz en el mundo. Y daría todo el poder o el máximo poder a la Sociedad de Naciones en su conjunto, no al Consejo de Seguridad. Yo creo que sería la única forma de poder encarrilar a este mundo, a este desastre, sobre todo en cuanto a ese ansia desmesurado por tener más y más dinero. Creo que sería más conveniente que nos educasen un poco más, que nos proyectasen un poco más los medios de difusión en torno a ser mejores personas, a ayudar más a vivir mejor, pero no a matarnos mejor. Bueno, me parece, vamos, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el teniente coronel. Es muy bonito. Sí, pero no es cierto. O sea, sí. Todo es cierto, pero el general Herrera, del que soy un gran admirador, sí, no preparaba pilotos, mecánicos y plegadores paraquedistas para tirar confeti. No, para hacer la guerra, está claro. Porque estaba en guerra para matar al enemigo. O sea, el enemigo se mata de muchas maneras. Y volvemos a lo de antes. Si tenemos razones y no las creemos, justificaciones podemos encontrar 10.000. Pero la guerra es injusta en ambos bandos. Y desde luego esas declaraciones que yo he oído ahí, yo no estoy de acuerdo con ellas casi en nada. Lo de los aeródromos, por ejemplo, ¿no? No, en general, en que se cargue las tintas en un bando descargando al otro, ¿no, bueno, señor? Es eso inevitable es en este caso porque es que eran todo aviadores republicanos que estaban homenajeando a su jefe. Sí, pues bueno, sí, a claro, mí me parece absolutamente faltaba lógico. La opinión del otro lado. Claro. Estoy de acuerdo contigo. No, es que a mí me parece absolutamente ilógico que a estas alturas tratemos de dar la razón a uno de los dos bandos. No, eso no puede ser. Eso no es así. Las guerras son absolutamente injustas. Totalmente injustas. Y si las hemos montado por la causa que sea, o se han montado por la causa que sea, tratemos de ser objetivos, y cuanto más objetivos mejor, y cuanto más el tiempo más nos distancie, más objetivos. Tenemos obligación de ser objetivos. Y ese es, desde luego, mi punto de vista. Y Herrera era un gran personaje, sin duda alguna, pero sobre todo fue un monárquico convencido a que él mismo se tuvo que sujetar a ese juramento que hizo Azaña. Pero creo que antes habló con Alfonso XIII, ¿no? Sí, habló con Alfonso XIII y Alfonso XIII le dijo que en conciencia actuara. Ojalá todo el mundo actuara en conciencia. Ojalá, seguramente este mundo sería mejor. De otra manera. Sobre todo con menos hipocresía. Hablar de bandos sin caer en la hipocresía es muy difícil desde mi punto de vista. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy bien. ¿Hay algo más que añadir? Porque es que ya me están diciendo que el tiempo, la gasolina... Nada, porque creo que la exposición de Manolo ha sido, a mi juicio, impecable, simplemente porque la suscribo al 100%. Por supuesto. Tú también, ¿no? También. A mí lo que me gustaría decir es que me parece una maravilla la obra que se está haciendo aquí en Cuatro Vientos. O sea, no solamente rescatar estas piezas maravillosas que son parte de nuestra historia, esto también es historia, sino eso, disfrutarlas ellos, como esa facilidad que tienen de pilotarlas, y que el pueblo de Madrid y los que tengan de alguna forma esa apetencia y esa pasión por los aviones, como mi hijo Alfonso, que pueden venir aquí a contemplarlos en el hangar, en el museo, o a contemplarlos volando. Fundamentalmente a contemplarlos volando. Que el pueblo de Madrid sepa que esta es uno de los museos más importantes del mundo, y que los aviones hay que verlos no como figuras estáticas, aquí están muy bonitas, hay que verlas en su medio natural, volando, oírlas,
escuchar cómo suenan los motores, olerlas, hasta huelen, y desde luego quedarse maravillados ante la punta de lanza de la tecnología del siglo XX. Muy bien, muchas gracias a los tres. Muchas y a gracias ustedes a vosotros. muchísimas gracias. Y este ha sido otro programa de Madrid en la memoria. Esto, la aviación y los aviones y los hombres que los mantienen, que los han creado y que los hacen volar, también son historia. Muchísimas gracias y ya saben, bueno, siempre les digo lo mismo y no me repetiré, o sea, no me cansaré de repetirlo. Les quiero mucho. Y los emails que me están mandando a mi página web, alfonsoarteserostodoJunto.com, pues me están ayudando, pues a pesar en muchos programas del frío, aquí también ha hecho frío, estamos en un hangar de aviones, pues me hacen sobrellevarlo. Eso y muchísimas más cosas que no lo cuento porque no les quiero aburrir. Y les espero la próxima semana. Les anuncié ya que íbamos a hacer un programa sobre la revista y la censura, está ya preparado, pero ha habido un cambio y va a ser posiblemente en 2 o 3 semanas. La próxima semana vamos a tocar algo, creo, muy interesante, la División Azul y aquellos desaparecidos, por ejemplo, que volvieron en 2 barcos, el Semiramis y el Crimea. Es una página de la historia muy interesante y yo creo que muy desconocida para los más jóvenes. Y Madrid tuvo mucho que ver en el tema. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene con unas imágenes increíbles. Se celebraba el 2.º año de la proclamación de la Segunda República y fue concretamente el 15 de abril de 1936. En el aeródromo de Barajas hubo una serie de exhibiciones y hubo algo tan terrible, que hubo un accidente aéreo que murieron, mejor dicho, 2 accidentes aéreos. Murieron los 2 pilotos de una avioneta y lo tengo aquí apuntado, el teniente Luque y el sargento Garrido Pérez. Y Rafael Martínez Esteves también perecieron. Y 3 señoras, porque uno de los aviones fueron a chocar con una casa en el número 29 de la calle Claudio Cuello. Entonces, con estas imágenes me sirve para recordar a esos pilotos y esos aviones que dieron su vida, y yo creo recordar que hubo uno, no sé su nombre, que desvió el avión para no caer muy cerca de aquí en Carabanchel, para no matar a niños de un colegio y gente que estaba jugando al fútbol. Por favor, ¿cómo se llamaba aquel piloto? ¿No lo saben? No lo recuerdo. Bueno, recuerdo pues, el hecho, pero no. Pues este programa se lo dedico a ese piloto. Ha habido muchos pilotos que Muchos que han hecho eso, que han dado su vida mismo. por no crear un accidente y no llevarse por delante a inocentes. Hasta la semana que viene.